Saludos amigos de la historia. Siglo XIX marcó la concepción, establecimiento y planificación del sistema de faros marítimos en Puerto Rico. Esta noche analizamos esa página histórica en un día como hoy, en un año como aquel que comienza ahora. Regresamos. De regreso al primer segmento, un día como hoy, en un año como aquel, y el tema los faros de Puerto Rico. Nos acompaña el doctor José Marimut, catedrático de la Facultad de Ciencias del Recinto Universitario de Mayagüez, Departamento de Biología, y un consumado historiador aficionado. Buenas noches, profesor. Un placer que esté con nosotros esta noche. Buenas noches, Rubén, y le agradezco la invitación. Es un placer estar con usted y con las personas con quien vamos a compartir por televisión. Pues, profesor, la convocatoria es para hablar de los faros marítimos en Puerto Rico. Quisiera que nos dijera cuál es el origen de los faros en Puerto Rico. Bueno, primero podemos hablar brevemente del origen de los faros general, ¿no? Sí. El propósito de los faros es orientar a los barcos que se acercan a las costas para evitar que pues, tengan percances como encallar en estructuras que no se ven durante la noche. Al principio los faros realmente eran fuegos que se prendían en las costas para orientar a los barcos. Pero mientras más alto esté el fuego, pues más lejos, desde más distancia se puede ver. Así que empezaron a hacer los fuegos luego en torres, ¿no? Y una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que es el faro de Alejandría, es una torre bien alta y un fuego en la parte de arriba, ¿no? Pues posteriormente se fueron desarrollando lámparas y reflectores que llegaban más lejos, hasta que finalmente se desarrolló una lámpara brillante y un lente alrededor de la lámpara que entonces proyectaba la luz como un rayo hacia el mar. Y ese siempre ha sido el mismo propósito, ¿no? Aquí en Puerto Rico, el primer faro que se estableció fue en El Morro, para 1869. Y más o menos para esa fecha empezó a desarrollarse un plan de iluminación marítima para la isla, porque ya se había establecido un plan similar en España, en la península. Y pues se decidió establecer planes de iluminación marítima para Puerto Rico, para Cuba y para Filipinas, que eran las únicas 3 colonias que le quedaban a España. Y de ahí pues viene el plan de iluminación marítima de Puerto Rico. Comienza de esa forma, ¿no? Y nuestro primer faro, que fue el del Morro. Profesor, ¿qué vínculo tuvo, si alguno, el comercio de caña, tabaco y algodón dentro de Puerto Rico y fuera de Puerto Rico con respecto a los faros? Pues es bien importante esa conexión, porque Puerto Rico para la segunda mitad del siglo XIX, especialmente el último tercio, estaba prosperando bastante, ¿no?, en el comercio. Y había presión de parte de los comerciantes para que el país tuviera mejores medios de transportación. Y debido a que las carreteras eran malísimas en aquel tiempo, era más efectivo para el comercio moverse a través del mar. Entonces era necesario tener un buen sistema de orientación, especialmente nocturno. Y el desarrollo del plan de iluminación marítima se debió en buena parte a la presión de los agricultores que producían caña, producían café, que necesitaban mover sus productos, llevarlos a la capital y también exportarlos de una forma más eficiente. Y pues era necesario iluminar las costas, de modo que el comercio no se limitara a los barcos que podían surcar el mar de día. También era importante, la noche es la mitad del tiempo, así que el barco no podía nada más que detenerse durante la noche. Y para poder continuar navegando y orientarse adecuadamente, pues los faros eran importantes en ese sentido. Así que si hay una conexión bien estrecha, la presión del comercio es lo que prácticamente obliga a que este plan comenzara a desarrollarse y eventualmente se llegara a completar. Usted recién mencionó la planificación
por el gobierno de España de estos faros. Yo quisiera preguntarle cuántas agencias del gobierno español, por decir un nombre organizativo, y quién en el gobierno colonial en Puerto Rico participó de esa planificación y cuántos estudios, si fueron más de uno, se hicieron, así como también la identificación de los puertos que se ubicaron en esas primeras diligencias. Bueno, donde eso tendría que comenzar es en la comisión de faros que se estableció en España, porque el primer plan de iluminación marítima fue para la península, fue para España. Una vez se establece el de España, se toma la decisión de establecer planes similares en las colonias, en las dos que tenían en América y en Filipinas, ¿no? Y está aquí envuelto obras públicas en España, ¿no? Y el Ministerio de Ultramar, que no hacía tanto, se había formado también, y los dos cooperan, ¿verdad? Porque los ingenieros que van a diseñar el sistema de faros son del Sistema de Obras Públicas de España, pero les hacen un destaque en el Ministerio de Ultramar, y entonces ellos vienen a las colonias, y entre sus diversos trabajos pues fue diseñar este plan de iluminación marítima. El primero de estos planes es de 1869, pero hay muchos dibujos de estos planes porque constantemente se iban actualizando, ¿no? El primer ingeniero que tuvo a cargo el sistema pues identificó los primeros lugares que según él debían estar los faros, ¿no? Y posteriormente otros ingenieros que trabajaron con el plan de iluminación pues iban añadiendo algunos faros, quitando otros faros, ¿no? Yo he visto dibujos, por lo menos como 5 versiones del plan de iluminación marítima, y cuando uno empieza a compararlas, lo que uno ve es ciertos faros entrando y saliendo del plan, mientras que algunos desde el mismo comienzo iban a quedarse y estuvieron allí, ¿no? Aquí en la isla se hicieron también comisiones entre obras públicas local y entonces ingenieros locales de obras públicas destacados aquí en Puerto Rico, personal a nivel de los municipios y de las distintas agencias del ejército también, que tenía mucho que ver con esto, especialmente la Marina, que también tenía personal, y se hacía una comisión de cada uno de estos, y entre los miembros de la comisión eran los que iban trabajando cómo iba quedando el plan y cómo ellos lo iban modificando, se modificaba regularmente. Bien, profesor, cuando regresemos, vamos a retomar el tema por ahí, por la fecha que marcó realmente el comienzo del establecimiento de los faros. Regresamos. Regresamos en compañía del doctor José Marimut y el tema es faros en Puerto Rico. Profesor, nos habíamos quedado en indagar la fecha en que comienza oficialmente la construcción de los faros y tratando de identificar cuál de ellos fue el primero. Pues el plan de iluminación marítima es como de 1869. Ya entonces estaba el primer faro nuestro, que es el del Morro, ¿no? El del Morro se construyó en una instalación militar, ¿no? No he visto el nombre ni conozco el nombre del ingeniero que lo diseñó, presumimos que fue un ingeniero militar que construyó ese. Ahora, una vez se propone el plan de iluminación marítima, pues acá en Puerto Rico, en este tiempo, entre el momento que se diseñaba un plan y se comenzaba a ejecutar, a menudo pasaba bastante tiempo, ¿no? De modo que aunque data de 1869, los primeros faros realmente empiezan a construirse para 1880, como 11 años después. Y los dos primeros que se construyen simultáneamente y se inauguran casi a la misma vez son el de Fajardo y el de Cabo Rojo, ¿no? Y fue el mismo ingeniero, el ingeniero Enrique Gadea, que diseñó los dos proyectos simultáneamente. Y se construyeron a la misma vez, ¿no? El de Fajardo
se inauguró para 1882, más temprano en el año, y el de Cabo Rojo se inauguró el mismo año, un poco más tarde. Fueron unos pocos meses de diferencia entre un faro y el otro, pero datan del mismo año. Entonces esos fueron los primeros dos, 1882. Profesor, perdona que le interrumpa, pero tal vez tenga una ficha bibliográfica extraviada o confundida, pero en algún informe histórico que leí, dice que la torre o el faro del Morro vino de una compañía de Nueva York y era una torre de hierro, a los efectos de que sí fue el primero para seguir el tracto historiográfico de ese faro. Sí, seguro. ¿Vino de Nueva York? Pues sí, porque el primero era, pues tenía una base de ladrillo, ¿no? Y entonces tenía encima de eso montada esta torre de metal, montada encima de eso. Y pues sí se compró y se montó directamente allí, y ese fue el primero, ¿no? Unos años más tarde se dieron cuenta que no era el mejor lugar para montarlo, y entonces se desarmó por completo y se rodó al lugar donde hoy día vemos el faro actual, ¿no? Ese fue su segundo ubicación, el mismo faro pero cambió de posición, ¿no? Y ahí se quedó hasta 1898. En el bombardeo de San Juan de 1898, pues ese faro recibió, bueno, parte del bombardeo, parte del daño, quedó inutilizado, y entonces se terminó de derrumbar después de terminada la guerra. Y al año siguiente, en 1899, el gobierno estadounidense montó otro que lo hizo bien parecido, pero de concreto. Uno ve fotos de los dos y se le parecen muchísimo, pero entonces de concreto y con otro lente. Pero la construcción tenía problemas, y ya para 1905 le había salido a la parte de arriba una grieta bien grande, y pues decidieron que no era adecuado tratar de repararlo. Lo demolieron, y entonces encima de la base que estaba, pues construyeron el que todavía vemos ahora, que se inauguró en 1908. Profesor, vamos a volver un poquito atrás. Hablamos de Fajardo, Cabo Rojo y San Juan, pero ¿cuáles fueron y qué número de ellos se contempló en el informe final y se dio paso a la construcción? ¿Cuántos faros finalmente se aprobaron para construcción? Bueno, desde el comienzo eran aproximadamente 15. Y entonces entraron unos, salieron otros. Al final fueron 15, ¿verdad?, los que se construyeron. El primero, el del Morro, luego los dos que le mencioné, simultáneamente en 1882, Fajardo y Cabo Rojo. Y una vez comenzaron esos dos, el plan cogió impulso. Entonces había faros construyéndose simultáneamente en distintas partes de la isla, ¿no? De modo tal que cuando llega en 1898, que si vemos solamente habían pasado unos 16 años, ya estaban esencialmente todos, ¿no? Para 1898 quedaban por inaugurar el de Arecibo, uno de los dos faros de Vieques quedaba por inaugurar, y el de Mona, que estaba incompleto. El de Mona estaban compradas las partes, ¿no? Pero entre 1882, que se inaugura el primero, no pasan nada más que 16 años y ya prácticamente están construidos todos en ese periodo de tiempo, ¿no? Ahí pues, por ejemplo, hay un faro pautado desde bien al principio, desde el primer plan, para desecheo. Nunca se construyó ese desecheo, ¿no? Posteriormente vemos que aparece el de Mayagüez. No se construyó tampoco el de Mayagüez. Pero no vemos uno en Ponce. Y en Ponce se construyó uno eventualmente debido a la presión precisamente de los comerciantes en Ponce, que exigían un faro, y como no les colocaban el faro en el plan de iluminación, ellos mismos con su dinero montaron una especie de faro en el edificio de capitanía del puerto, y eso molestó muchísimo al gobierno español, a Obras Públicas,
que incautaron la luz, le asignaron un torrero temporero y entonces procedieron a decidir que iban a hacer un faro en Ponce, que lo hicieron en Isla de Cardona, y todavía está allí ese faro. Al frente de la entrada del correcto, puerto. Que se puede ver desde la número 2 se ve. Sí, óigame, aparte de la protesta de mis amigos ponceños, que concluyó con la construcción del faro. Sí, lograron que se les construyera el faro. Una buena protesta. Definitivamente. Y muy difícil en aquellos sí. tiempos. ¿Qué dificultades en la construcción de los faros encontramos? Bueno, las dificultades fueron más de transportación que estuvo envuelto en ese tiempo. Porque, por ejemplo, hay faros. Hay un faro en la isla de Culebrita, ¿no? Que es una isla al este de Culebra. Ese faro se construyó en un tiempo que no había población en Culebra. Culebra todavía no se estaba comenzando a colonizar en ese tiempo. Y se identificó desde el mismo comienzo que debía haber un faro en ese lugar, en Culebra, y se construyó en Culebrita. Para finales de la década de 1880 ya estaba construido ese faro. Bien costoso fue construirlo, porque allí no había para comenzar agua potable. Para comenzar, no había ningún quebrada, ni río, ni ningún lugar para obtener agua. Ahí hubo que llevar todos los materiales, el agua desde Vieques, los materiales desde la isla también. Hace pocas semanas nosotros entrevistamos al profesor José Eli Borges, que recién había aprobado una tesis doctoral sobre la participación de confinados chinos en la construcción de la carretera central, y en otra de las construcciones que participaron estos confinados chinos fue precisamente en el faro de Culebra. Óigame, ¿cuándo se da paso a el empleo de los torreros en los faros? Y vamos a dejar la pregunta sobre la mesa porque el director nos convoca a una pausa. Regresamos a un día como hoy, en un año como aquel, en compañía del profesor Marimut. Profesor, dejamos sobre la mesa el tema de la vida dentro de los faros, pues porque para aquella época, alguien tenía que atender esa iluminación. Correcto. ¿Quiénes eran? ¿Cómo vivían? ¿Cómo fueron entrenados? ¿Y cuál era la comunicación de faro a faro, si hubiese alguna? Pues es interesante, porque cuando se estableció el primer faro aquí en Puerto Rico, el Morro, pues no había ningún torrero en Puerto Rico. Así que los primeros vinieron de Cuba. Se trasladaron a Puerto Rico y comenzaron una pequeña, por decirlo así, escuela de torreros para ir adiestrando a los próximos torreros. Establecieron una pequeña escuelita en el Morro, que se reunían y daban las clases allí, y fueron entonces adiestrando a estas personas, ¿no? Y los torreros eran empleados civiles, eran empleados del gobierno y eran empleados diestros, ¿no? En estas clases se les daba... ¿Qué se daba en ese entrenamiento? Recibían clases de aritmética, clases de geometría, clases de física, de óptica, ¿no? De mecánica, para que pudieran ellos reparar lo que necesitaban reparar, y también recibían exámenes y se certificaban, y comenzaban desde el primer nivel, luego un segundo nivel hasta el nivel de torrero. Que también algo de principios atmosféricos, ¿no? Sí, también, correcto. Meteorología, esa era otra de las disciplinas que ellos también necesitaban conocer. Había dos tipos de torreros, dos clasificaciones de torreros. Sí, era como sería torrero en propiedad y el equivalente a auxiliar o asistente. Y en un faro particular, pues había uno de cada uno, por lo general, ¿no? Y cuando se abría un faro nuevo, pues se abría una competencia, y los que eran de la categoría más alta tenían la primera prioridad en optar para moverse, y los de la segunda categoría entonces podían ascender
a la categoría superior, una especie de ascenso y de paso pues un aumento de sueldo también envuelto en esto, ¿no? Así que era un trabajo donde incluso había que tener uniforme para... ¿Cómo eran los uniformes, profesor? Pues los uniformes eran sus pantalones largos, su chaqueta, una especie de gorra, ¿verdad? Su camisa, y el rango del torrero se indicaba en la boca manga por el número de líneas que tenía allí. Y uniforme, había un uniforme para usarlo durante el periodo de trabajo en el faro, que debían tenerlo puesto. Y luego había un uniforme parecido, pero aún un poco más formal para cuando el torrero visitaba entonces algún pueblo para que lo identificaran, ¿no? Ya tenía que usar zapatos negros obligatoriamente, los botones eran ya color oro y era un poco más formal, ¿no? Para cuando él estuviese fuera del faro. Pero siempre debía estar vestido adecuadamente y tenía que identificarse como un torrero, ¿no? Y eran todos los faros donde además el torrero convivía con su familia, o eran solo algunos faros donde habían facilidades para vivienda, o cómo... Pues eso es interesante porque los faros de Puerto Rico son residencias, ¿no? Todos ellos se diseñaron desde el comienzo para que fueran, como dirían, como en inglés, lighthouse, ¿no? Una casa con luz, ¿verdad? Eran residencias. Y cuando los vemos claramente que es un edificio, ¿verdad? Con una torre. Este edificio estaba diseñado para que fuera simétrico, de modo que cuando entramos por la puerta principal, hay esencialmente en los faros más grandes un apartamento a mano izquierda, un apartamento a mano derecha. Por ejemplo, el faro de Cabo Rojo es así, el de Fajardo, el de Maunabo, el de Arecibo, que son faros principales. Hay una serie de faros también, como los dos de Vieques, el de Guánica, el de Rincón, que siendo faros secundarios, como llamaban también faros de puertos, pues eran más pequeños y estaban hechos para una sola familia. Pero en ambos casos debían ser casas para esa familia, porque fíjese que estos faros estaban en sitios lejos, alejados, aislados en las costas, y no era práctico que el torrero estuviese alejado todo el tiempo de su familia, de modo que el faro tenía sala, comedor, tenía cocina, tenía baño, ¿verdad? Estaba equipado para hacer la residencia de una o dos familias. Tenía incluso algunos hasta pequeña biblioteca para que estas personas pudiesen estar ahí días y semanas viviendo con la comodidad que fuese adecuada. Oiga, usted recién mencionó que habían faros primarios y faros secundarios. ¿Cuántos en Puerto Rico eran primarios? ¿Cuántos eran secundarios? ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia básica entre los dos tipos de faros es el propósito del faro y el alcance que tenía la luz que producía. Los faros primarios tenían mayormente la función de orientar a la embarcación, indicarle dónde estaba, ¿verdad? En qué punto de la isla se encontraba. Y por lo tanto eran faros con lentes de mayor alcance. Estamos hablando de luces que penetraban al mar, vamos a decir 18 millas mar adentro. El faro de Cabo Rojo era así, el de Arecibo, el del Morro, el de Fajardo, el de Maunabo, son estos faros principales. Los secundarios son faros que complementaban los otros, no tenían que tener el mismo alcance, o eran faros de puertos, donde ya era para que el barco se orientara hacia la entrada del puerto. ¿Cuáles eran? ¿Dónde estaban ubicados esos? Por ejemplo, el faro de Aguadilla lo consideraríamos como intermedio, porque ese iba entre Arecibo, ¿verdad? Y el de Mona, orientando el paso a través del canal de la Mona. Así que tenía un alcance intermedio. Ya el de Guánica era un faro de puerto,
para el puerto de Guánica, ¿verdad? El faro de Arroyo para el puerto de Arroyo y el de Patillas, ¿verdad? Y los dos faros de Vieques eran básicamente para los dos puertos, aunque también se combinaban con el de Fajardo y cubrían el pasaje entre Puerto Rico y Vieques. Al otro lado, ya el faro de Culebrita era un faro de mayor alcance, con una luz de mayor orden, porque iluminaba parte del pasaje entre Culebrita y entonces las Islas Vírgenes. Oiga, pero lo que usted está describiendo es que había o se estableció un sistema de faros para permitir que el comercio marítimo, si circunvalaba la isla, estaba correctamente orientado. Es correcto, sí. Pero mire, vamos a hacer una pausa y seguida regresamos. Regresamos a un día como hoy, un año como aquel. Profesor, nos quedamos hablando sobre los faros primarios y secundarios. Y quisiera que dejara claro la diferencia entre ellos antes de continuar con otros temas. Sí, pues como le había mencionado, tiene que ver con el propósito del faro, ¿verdad? Si el faro su propósito es mayormente identificar el lugar y dirigir la navegación, pues son faros de largo alcance, ¿no? Y ahorita mencioné algunos, pero se me quedó el de la isla de Mona, que era el más potente de todos ellos, ¿no? El faro de Mona tenía un lente que le llamaban de segundo orden, y el más grande todavía era de primer orden, pero en Puerto Rico no se instalaron de primer orden. El único faro que se hizo en Puerto Rico con un lente de segundo orden fue el de Mona. Y eso lo que quiere decir segundo orden es que proyectaba la luz a 21 millas mar afuera, ¿no? Los demás faros primarios acá, como el de Cabo Rojo, Maunabo, Fajardo, Arecibo, eran de tercer orden, que entonces proyectaban a 18 millas, ¿no? Los más pequeños, que eran los faros de puertos, pues proyectaban a 8 millas. Y eso, el propósito de eso era mayormente ya guiar la embarcación, a orientarla hacia que entrara correctamente al puerto. Profesor, usted mencionó lentes y alcance. ¿De dónde venían los lentes de los faros que se establecieron en Puerto Rico y qué tipo de luz usaban? Bueno, muy interesante eso, porque no solamente los faros de Puerto Rico, igual los de Cuba y los de Filipinas, todos esos lentes venían de Francia, ¿no? Eran lentes tipo Fresnel, le llamaban lentes Fresnel, y se producían en Francia. Los ingenieros españoles que diseñaban los faros determinaban, calculaban el tipo de alcance que necesitaban, y entonces hacían el pedido a Francia, y en Francia, España tenía en Francia un ingeniero residente, que era quien entonces procesaba todos estos pedidos de lentes, hacía la compra de los lentes, y el lente se enviaba por barco a Puerto Rico, y venía acompañado de un técnico de la compañía francesa, que entonces montaba el lente arriba en la linterna del faro, y lo dejaba funcionando, y ahí entonces terminaba el contrato relacionado con ese lente. Profesor, para efectos de la teleaudiencia, ¿habría la posibilidad de que le definamos a ello el significado de un lente Fresnel? Sí, este es un lente. Antes de esto lo que se hacía era unos reflectores, que era como si usted se imagina una lámpara quemando gas con un reflector circular detrás, que entonces reflejaba esa luz, ¿no? Pero eso tenía un alcance limitado, ¿no? El lente Fresnel lo que hace es que la lámpara, que quemaba esencialmente aceite mineral, ¿verdad?, derivado de petróleo, era un aceite bien refinado que se compraba en Nueva York con ese propósito. Entonces la lámpara en el centro quemaba este aceite en una luz bien brillante, y el lente estaba alrededor de esta lámpara. Estaba compuesto de varios otros lentes y prismas colocados desde bastante arriba, dando la vuelta, y algunos eran como un ojo, circulares. Y en los faros principales, los de mayor alcance, ese lente rotaba. Lo que hacía básicamente era que tomaba ese punto bien brillante
de luz, y toda la luz que salía de la lámpara hacia arriba, hacia el frente, hacia abajo, la reenfocaba en un rayo que salía directo hacia el mar, ¿no? Y los lentes de primer orden, grandísimos, ¿no? 10 pies de alto. Los de segundo orden, más pequeños, pero todavía 6 o 7 pies de alto. Hasta los de sexto orden, que eran 2 pies de alto nada más. Óigame, ¿y qué mecanismo o qué sistema mecánico hacía girar el lente en derredor de la luz? Pues los lentes de sexto orden y quinto orden no giraban. Esos eran los pequeños de puerto. Pero los de tercer orden, cuarto, tercer y segundo orden giraban, ¿verdad? Por eso es que vemos en los faros esa luz como que va dando la vuelta, ¿verdad? En el tiempo que estamos hablando de finales del siglo XIX, pues no había luz eléctrica todavía. Así que tenía la base donde estaba montado el lente, estaba conectada a un engranaje que a su vez estaba conectado a lo que esencialmente era un mecanismo de reloj bien grande, ¿verdad? Con una manigueta grande para darle cuerda, ¿verdad? Y ese mecanismo tenía unas pesas grandes también que bajaban por la columna central de la escalera. Y por gravedad. Esa por gravedad. La escalera que estaba en el interior de la torre. Bajaban por ahí. Así que el torrero, cuando estaba ya a punto de atardecer, ¿verdad? Él tenía que estar siempre en el faro antes de que cayera la noche. Pues subía, le daba cuerda a la manigueta, eso subía entonces las pesas de abajo hasta bien arriba, cerca del mecanismo, y entonces eso empezaba a darle vuelta. ¿Sabe usted si se conserva todavía algún tipo de este mecanismo a nivel de museo? Bueno, aquí en Puerto Rico se conserva uno en un faro que es en el de Maunabo, ¿verdad? Por eso el faro de Maunabo es bien especial, porque es el único faro que tiene su lente original, ¿verdad? Que estaba compuesto de 3 paneles, y desafortunadamente hubo un periodo, 2 de los paneles los rompieron, tratando de robarse las partes. Pero uno de los paneles está intacto. El lente está allí, está montado, está el mecanismo del engranaje y el mecanismo de reloj está allí con todo y manigueta. Y siguen allí todavía las pesas, que uno las puede ver abajo en la columna. Naturalmente eso ya no da vuelta ni funciona por tantos años que han pasado, pero está allí. Quería decirle que prontamente vamos a grabar a 2 torreros de la huella costanera que estuvieron allí en la década del 70. Pero mire, usted mencionó también el faro de la isla de Mona, y es justo mencionar la importancia estratégica que tuvo en ese siglo, porque todo el tráfico comercial del norte del Atlántico en ruta a Sudamérica pasaba por ahí, y años después cobró todavía más importancia con motivo de el canal de Panamá. Correcto, sí. Y también hay una controversia con ese faro al respecto de si se construyó en Francia o en España. Pero mire, vamos a dejar esos 2 puntos porque nos convocan a una pausa. Regresamos en compañía del profesor Marimut y dejamos sobre la mesa el tema del faro en la isla de Mona y su importancia geopolítica. Profesor, también nos quedamos hablando sobre la controversia en la construcción del faro. ¿Qué importancia geopolítica y marítima tuvo ese faro? Bueno, el faro de Mona, desde el primer plan de iluminación marítima, estaba pautado para construirse donde está, ¿verdad? Pero fue bien costoso y hubo muchos contratiempos colocarlo allí. La importancia del faro es que esta ruta entre el pasaje de la Mona, el canal de la Mona, era ruta desde Europa hacia Sudamérica, y ya se pensaba en la construcción del canal de Panamá, de modo que esa ruta era importante y se identificó desde el mismo principio. Pero debido a muchos inconvenientes que hubo en el camino, económicos y
la guerra en Cuba, que era otra situación que estaba envuelta allí también, pues todo se fue posponiendo. Eventualmente el gobierno español compró el lente, compró el mecanismo, la linterna, compró los materiales también para construir el faro, y muchos de los materiales se quedaron en Mona, ¿no? Luego vino la guerra hispanoamericana, y entonces le tocó al sistema de faros estadounidense terminar el faro. Ellos consiguieron el resto del material que quedaba, y ellos construyeron entonces el faro y lo ensamblaron, y en el 1900 lo inauguraron entonces. Respecto a este faro, hemos visto una fotografía que muestran su deterioro. Sí. Físicamente, y honestamente yo no sé si está funcionando, porque hace tiempo que ni navego ni vuelo por esa zona. ¿Está funcionando el faro? No, el faro de Mona dejó de funcionar hace muchísimo tiempo, desde la década del 70. Se le entregó al gobierno. El guardia costera lo que hizo fue poner una torre de metal cerca del centro de la isla, y entonces poner una luz allá arriba con una señal de radio perdón, y el faro pues se quedó abandonado. Y como usted dice, pues el paso del tiempo, la torre de metal, el salitre, ¿verdad?, se dejó de pintar, que había que pintarla regularmente, pues ahora mismo está en unas condiciones pésimas. Las últimas personas que han visitado la torre, pues me dicen que creen que ya no se puede restaurar, ¿no? Todavía hay personas que se atreven a subirse hasta allá arriba, pero está en pésimas condiciones, y quizás un día de esto sencillamente colapsa la torre. Le quería preguntar, ¿se aventuraría usted a estimar el costo total del sistema de faros establecido por las autoridades españolas en Puerto Rico? ¿Habría una idea de cuánto? Bueno, los distintos proyectos, ¿no?, que sí están disponibles. Los ingenieros españoles que hacían estas memorias descriptivas iban básicamente casi al centavo en aquel tiempo. De modo que si uno se pusiera a ir por estas memorias y ponerse a sumar, pues sí podía hacer ese tipo de cálculos, hacer una proyección. Pero definitivamente son muchos millones de dólares, porque algunos de estos faros fue bien difícil construirlos. El de Culebrita, el de Caja de Muertos, el de Mona fue bien difícil. Y entonces imagínese usted el de Desecheo, que nunca se construyó. Y ese estaba pautado para el mismo cucurucho, por decirlo así, de la isla de Desecheo, ¿no? Fue un sistema bien costoso, que difícilmente hoy día se construiría algo parecido a eso. Y volviendo al faro de Isla de Mona, ¿lo construyeron en Francia o lo construyeron en Estados Unidos? ¿Se compraron? ¿Cuál es la controversia detrás de la controversia? Sí, inicialmente el ingeniero español Rafael Ravena fue a quien le encargaron hacer el diseño. Y él realmente hizo dos planos distintos. Uno para un faro de mampostería, como son los de Cabo Rojo, el de Fajardo, que son faros de mampostería, que iba a ser inmenso y una cosa monumental. Y entonces sometió unos planos para un faro de metal. Y la comisión que se estudió el asunto decidió construir el faro de metal. Pero lo decidió muchos años antes. Eventualmente ese fue el que se iba a construir. Es decir, una casa de madera forrada de metal y una torre completamente de metal, ¿no? En la linterna, que es la parte superior, con el lente, la lámpara, eso se compró a Francia, como se había hecho con todos los demás faros. La controversia que hay es dónde se construyó la torre en sí, que es una torre de metal. Y hay personas que todavía repiten que esto lo diseñó Gustave Eiffel en Francia. Pero realmente el plano de Rafael Ravena contiene el dibujo de la torre. Y de la forma que él describe la torre, es como si estuviera describiéndola. Vamos a hacerlo de piezas que son normales y comunes y se consiguen, y no es nada del otro mundo construirlo, ¿no? Así que realmente ese faro, Gustave Eiffel no estuvo envuelto en ese diseño.
Sí, Gustavo Eiffel estaba en Francia, y cuando se hizo la exposición mundial en Francia, la compañía que construyó la linterna del faro de Mona, con el lente del mecanismo, le pidió permiso al gobierno español para exponerlo en la exposición. Y se expuso en la exposición. Y de algún modo se hizo la conexión allí entre esa torre y ese mecanismo, y Gustavo Eiffel, que sí fue que él diseñó la Torre Eiffel, que era la entrada a esa exposición universal en París. Fue el que construyó la Torre Eiffel. Pero creo que el Departamento de Recursos Naturales tiene una tarja todavía confusa, pero que la tiene ahí mencionando el nombre Eiffel. Es que ese es uno de los mitos, ¿no? Y es un mito que todavía se repite muchísimo. Y a mí no me extraña que le hayan puesto una tarja allí diciendo que Gustavo Eiffel diseñó la torre, pero realmente los documentos, y están los planos, y está la memoria de que lo hizo Rafael Ravena, firmado por él, y está la torre, y no solamente descrita, están los cálculos de los vientos que tenía que sostener la torre, la altura que tenía que tener y por qué razón tenía esa altura. Está la ficha bibliográfica completa, excepto para los que están confundidos. Óigame, es correcto, sí. Vamos a dar un poquito de marcha adelante, y a modo de pinceladas vamos a hablar en el próximo segmento el paso de estos faros al cambio de ciudadanía. Regresamos a un día como hoy, en un año como aquel, en compañía del profesor Marimut. Profesor, 1898, los norteamericanos nos invaden, derrocan a un sistema autonómico y nos imponen un régimen militar que duró por 2 años. Eso tuvo un efecto bastante pesado, pero cambió la historia de nuestro país. Y en ese cambio también se reflejó en el sistema de faros que los españoles habían establecido en Puerto Rico. Por favor, ¿cómo se produjo ese cambio y su impacto en el sistema de faros en Puerto Rico? Bueno, el impacto en el sistema de faros fue una transición bastante simple, ¿no? Porque los estadounidenses, cuando llegaron, se sorprendieron de lo bien diseñado que estaba el sistema de faros. La calidad de los lentes, que era de lo mejor, de las linternas era de lo mejor. El adiestramiento de los torreros era excelente también. Así que ellos esencialmente le dijeron a todo el mundo que estaba trabajando, a todos los torreros, que siguieran trabajando, ¿no? Y el sistema entonces pasó a lo que era el Lighthouse Board de los Estados Unidos, ¿no? Y ahí continuó el mismo proceso que llevaba. O sea, los faros que estaban pendientes de terminarse, se terminaron, ¿no? Hasta que el sistema de iluminación marítima diseñado por los españoles esencialmente se completó, ¿no? Y de ahí en adelante, pues ellos siguieron adiestrando el personal nuevo, ¿no? El Lighthouse Board después dio origen al Lighthouse Service, y fue en el 1939 que el presidente Roosevelt decide pasarle el US Lighthouse Service a la Guardia Costera, que entonces es la que asume la jurisdicción sobre los faros. ¿Cuándo empezó el abandono de los faros? Pues los faros comenzaron a perder importancia, ¿verdad? Cuando comenzó la luz eléctrica, ¿no?, a usarse cada vez más. A poco tiempo empezaron a sustituir las lámparas de aceite inicialmente por lámparas de acetileno, pero después por bombillas eléctricas, ¿verdad? Y los mecanismos, aquellos de reloj que se usaban para darle vuelta a los lentes, pues por motores eléctricos, ¿no? Así que tan pronto empezaron a automatizarse los faros, asimismo fueron los torreros perdiendo importancia, ¿no? Hasta que según fueron los lugares más remotos, la energía eléctrica llegando a esos lugares, pues empezaron eventualmente los faros a ser clausurados. Y aquí en Puerto Rico los tapiaban, como decían así, que todas las puertas y ventanas les vendían bloques y los sellaban por completo, electrificaban la luz, todo era automático, y entonces lo que había que venir era de vez en cuando
a cambiar la bombilla. Y de hecho desarrollaron un mecanismo que cuando la bombilla estaba iluminada y se fundía, otra bombilla se movía ahí y prendía inmediatamente. Así que lo que había que venir es de vez en cuando a trabajar con esto cuando realmente se quedaba fundida por más tiempo. ¿Y qué uso actual se le está dando a los faros? Pues llega el momento, ¿no? Primero se electrifican, así que ahí ya los torreros pierden vigencia y el edificio va perdiendo vigencia también. Y luego de esto, pues entonces vienen los desarrollos de radio, de lo que llaman en inglés radio beacon, radares. Eventualmente ahora tenemos estos sistemas de GPS, ¿no? La Guardia Costera eventualmente perdió interés esencialmente en todos los faros porque no les tenían prácticamente ningún uso. Y comenzaron grupos comunales a tomar interés, municipios a tomar interés en los faros, porque los faros están localizados todos en lugares preciosos, ¿verdad? Cerca de las costas, tienen gran atractivo turístico. Así que actualmente la Guardia Costera esencialmente ya ha traspasado los faros a distintas entidades. Sí, hay un patronato en Maunabo. Correcto, Maunabo es el último que entregaron ellos. Y todavía queda una bombilla, pero claro, un uso menor. Hay un pequeño faro todavía, por lo menos hay una luz. Sí. Óigame, profesor, quería preguntarle, honestamente, ¿qué disfruta usted más, si ser profesor de biología o ser historiador? Aficionado. Déjeme aclarar un segundito, porque aunque dije hace un momentito que los faros están esencialmente abandonados, sí es correcto que la Guardia Costera mantiene una luz pequeñita en cada uno, ¿no? Y eso es, aunque traspasó los faros a distintas entidades o gobiernos municipales, sí retienen el acceso para entonces esa pequeña luz sí darle mantenimiento. Regresando a la pregunta suya, yo soy profesor de biología y enseño biología en el recinto de Mayagüez, pero desde hace como unos 6 años me ha interesado muchísimo la historia de Puerto Rico y actualmente tengo que admitirle que me apasiona mucho más la historia de Puerto Rico que las ciencias biológicas, ¿no? Yo como he hecho una evolución, una progresión en otra dirección y pues en eso es que he estado más envuelto últimamente. Me alegro de que haya desarrollado esa buena dicotomía intelectual y que se le haya presentado esa oportunidad. Tengo entendido que usted pues es un fanático de los medios digitales y que ha publicado en los medios digitales. Cuénteme un poquito de sus publicaciones. Pues yo desde hace ya varios años, como más de una década, he ido colocando todo lo que escribo en un portal cuya dirección es edicionesdigitales.org o edicionesdigitales.info, ¿no? Asimismo, edicionesdigitalescorrido.org o .info van al mismo lugar. Y entonces en este sitio es que yo he ido colocando todas mis publicaciones. Y aquellos de los que interesen verlas, lo que tienen es que ir a esas direcciones. Van a ver una página con un panel a la derecha y a lo largo de ese panel están todas mis publicaciones y verán cerca de la parte de abajo Faros de Puerto Rico. Hacen clic allí y van a la publicación entonces y la navegan, la pueden ver en línea y todas las publicaciones que tengo allí son gratuitas, así que las pueden ver fácilmente en una computadora, en un tablet o incluso en un teléfono de los modernos. Bien, profesor, como usted ya sabe, el programa de nosotros es de Historia de Puerto Rico. Usted está más que bienvenido a nuestro programa, porque la materia prima del programa de nosotros precisamente son los historiadores. Les recuerdo a la teleaudiencia que nos pueden enviar sus comentarios a undiacomohoytv@gmail.com y acabar el programa, como siempre, con una cita. Hay personas que hacen lo que ven, nunca ven lo que hacen. Eugenio María de Hostos. Hasta la próxima, amigos.